Necesito RUC para realizar el proceso de homologación ante la BUCE. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magali Vega y en el video del día de hoy voy a compartirles información relevante sobre este proceso. Lo primero que quiero detallarles nuevamente es que no trabajo para el MTC, no trabajo para la BUCE y este es un video informativo, así que vamos a explicar este video. Lo primero y lo más importante es que les recomiendo realizar todo lo que son estos trámites a través de la ventanilla única de comercio exterior del gobierno peruano con un RUC y con una clave SOL. Y aquí la pregunta, Magali, ¿dónde obtengo el RUC? Puedes obtenerlo de dos maneras, acercándote presencialmente a cualquier oficina de la SUNAT o realizando el trámite a través del app que tiene la página de la SUNAT. Entonces, esas son las dos formas que tienes para poder generar un RUC y una clave SOL. Una vez que tienes un RUC y una clave SOL, vas a poder tener acceso a la BUCE. Lo tercero que tienes que tener en cuenta, Magali, si hablamos de un tema de homologación de equipos de telecomunicaciones, ¿dónde puedo encontrar la normativa y toda la información respecto a estos procesos? Muy sencillo. Cada entidad del Estado tiene dentro de su página web toda la información respecto a sus TUPAS, que son los textos únicos de procedimientos administrativos. Este enlace se los voy a dejar, dentro del cual ustedes van a poder encontrar a la Dirección de Fiscalizaciones de Cumplimiento de Normativa en Comunicaciones y quiero que miren aquí. Quiero que miren el texto único de procedimiento administrativo que le corresponde al DFCNC-001, es para el equipo, para la homologación de equipos y aparatos de telecomunicaciones que realizan o generan emisiones radioeléctricas. Magali, ¿cómo sé que mi equipo de telecomunicaciones genera o no emisiones radioeléctricas? Te voy a dejar el enlace del video donde vas a poder ver cómo determinar si tu equipo, revisar la información técnica de tu equipo de telecomunicaciones para que sepas o no si genera emisiones radioeléctricas. Entonces, dentro de este texto único de procedimiento administrativo que vas a poder ver ahí, te va señalando cuáles son los equipos que ingresan dentro de todo lo que sea esta categoría. Te va a señalar también cuáles son los requisitos que ustedes como usuarios sí o sí tienen que cumplir para realizar todo lo que es el proceso de homologación y es muy importante que ustedes sepan esto, Magali. Ya tengo mi RUC, ya lo he registrado, tengo mi RUC, tengo mi clave SOL, pero al momento de solicitar la homologación me están solicitando un título habilitante o un registro dentro de la plataforma del MTC. Tienen que tener en cuenta que dentro de este TUPA de procedimiento administrativo detalla dentro de todo lo que es la nota, una nota en el inciso C, la nota 1, inciso C, que cualquier persona natural o jurídica puede solicitar la homologación salvo que el equipo a homologar realice emisiones radioeléctricas. Si realiza emisiones radioeléctricas, debes contar con un título habilitante o autorización o registro de valor añadido. Magali, ¿cómo puedo saber eso? Muy sencillo, al momento de iniciar tu solicitud te aparecen todas estas opciones. Lo recomendable y lo más usual es que los usuarios realizan un trámite o un registro para prestar de casa comercializadora y con ese título, con ese registro, puedes continuar con tu proceso de homologación. Así que de esta manera debes tener en cuenta cuáles son los requisitos que te solicita el MTC para poder continuar con todo lo que es tu proceso de homologación, dentro del cual te va indicando cuál es el tiempo de espera y cuáles son los recursos que tienes tú como usuario para apelar ante las respuestas que te puede brindar la entidad respecto a tu solicitud de homologación. Así que espero que esta información te sea de utilidad. Gracias.